Bueno, hola, ¿cómo están? Qué pena la demora de nuevo. Em, Estuve adolorido de mi espalda, no me había podido sentar de manera tranquila y calmadita para cerrar este capítulo, o bueno, em, estos capítulos. Y ya, pues bueno, iniciemos. El capítulo de hoy va a tratar, o lo vamos a titular, No más mañanas de lunes deprimentes. Eh, También voy a intentar hablarlo un poco más, soltar el texto. Aunque el texto es una gran ayuda en el sentido de no especular tanto, de pronto no dar simplemente opiniones, sino que nos permite eh, ser un poquito más rigurosos en un mundo donde hay un montón de podcasts que están también súper llenos de, digamos que información y también de una mala información. Pues es interesante sentarse a escribir, ser más cuidadosos y cuidadosas y pensar pues las palabras que van. Bueno, para ir cerrando esta temporada quisiera decir algo que plantea el cuidado, o bueno, que tiene que ver con el cuidado, y es que este podcast no ha querido ser un lugar de consejos para vivir mejor, no ha querido ser una lista de hábitos atómicos, ni un refugio cómodo para olvidar lo que ocurre afuera. Intemperie no nace para decirnos que todo estará bien si respiramos más despacio, si apagamos el celular o si aprendemos a mirar una taza de café con ternura. Ese sería el riesgo, convertir la crítica en consuelo y el consuelo en mercancía. Esto es súper importante tener claro. Porque también tiene como una especulación y es qué hace que la filosofía sea diferente a la autoayuda, ¿no? Si la filosofía también es ayuda y reflexión profunda sobre uno mismo. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea en estos momentos que está confundiendo la filosofía con autoayuda o con estos libros de autoayuda. El sistema sabe vender calma y también sabe vender silencio. También sabe vender espiritualidad, cuidado, lentitud y bienestar. El capitalismo no solo captura nuestro trabajo, también captura nuestras formas de descansar. Nos agota y luego nos ofrece técnicas para soportar mejor el agotamiento. Nos quita el tiempo y luego nos vende cursos para administrarlo. Nos arrebata el futuro y luego nos vende frases motivacionales para sonreír en medio de la derrota. Por eso, cuando hablamos de volver a lo cotidiano, de cuidar lo cercano o de habitar la rutina, no podemos hacerlo de manera ingenua. No se trata de decir que la resistencia está simplemente en las cosas pequeñas. Esa frase puede sonar bonita, pero también puede ser profundamente cómoda. Incluso puede volverse pequeño burguesa si olvida que muchas personas no tienen tiempo para contemplar, descansar o elegir una vida lenta. Hay quienes no necesitan que les digan respira, sino que les devuelvan el tiempo, el salario, la tierra, la salud, la posibilidad real de vivir sin estar permanentemente al borde. Hay quienes necesitamos. No puedo alejarme de esta especulación. Y es importante entenderlo porque el lugar desde donde hablo o me paro a hablar, pues es el lugar también del explotado. Soy maestro, licenciado en filosofía, y es un lugar también de explotación que tiene unos parámetros bastante extraños porque a veces la vocación lo confunde a uno y piensa que todo está bien, pero que ahí mismo se encuentra un problema que es bastante relacionado pues con el sistema mismo, ¿no? El problema no es el lunes como día. No odiamos necesariamente la mañana, ni el frío, ni el café antes de salir, ni el camino al trabajo. Lo que pesa el lunes es otra cosa, la certeza de que otra vez debemos entregar el cuerpo, la atención, el ánimo y hasta la sonrisa a una forma de vida que muchas veces no sostiene la existencia, sino que la desgasta.
El lunes se ha convertido en el símbolo de una tristeza socialmente organizada. No es solo la pereza, no es falta de actitud, no es ausencia de disciplina, es algo más hondo. Es la sensación de que la semana empieza como una deuda, como si antes de vivir ya tuviéramos que responderle a alguien, como si el tiempo estuviera hipotecado antes de abrir los ojos. Cada lunes es más pesado, pareciese, y cada domingo es más corto, se me hace en muchos sentidos. Por eso la frase no odias los lunes, odias tu trabajo, tiene una fuerza incómoda, pero habría que ampliarla y pues reflexionar un poco más ante esto. No se trata solo de odiar un trabajo particular, se trata de reconocer una forma de organización de la vida donde el trabajo invade incluso aquello que no debería pertenecerle. El descanso, el sueño, el ánimo, la salud, las conversaciones, la imaginación, el aburrimiento, plantearía también. Incluso cuando no estamos trabajando, muchas veces seguimos atrapados en su lógica. Descansamos para rendir, dormimos para producir, hacemos ejercicio para funcionar mejor, meditamos para soportar el estrés, organizamos la agenda para ser más eficientes, incluso el ocio se vuelve una extensión del rendimiento. Ya no hay ocio, hay tiempo libre y ese tiempo libre se dedica a mirar cómo podemos ser cada vez mejor en ese proyecto de vida, que es un proyecto bastante agotador. Entonces el lunes empieza antes del lunes. El domingo ya estamos cansados. Y el sábado mismo estamos pensando, "Ah, viene ese lunes". Y, y empieza ese domingo en la noche cuando el cuerpo está recordando el descanso, que no fue un gran descanso, sino fue insuficiente. Empieza en esa pequeña angustia que aparece al pensar en los correos, bueno, las tareas pendientes, eh, lo que nos toca hacer y los que nos corresponde hacer, nuestras deudas, cómo nos vamos a llegar a ese trabajo y, y esa obligación de ser funcional. Mark Fisher nos ayuda a no caer en una lectura individualista de ese malestar. Para él, el realismo capitalista no es solo es un sistema económico, sino una atmósfera cultural que nos convence de que no hay alternativa posible al capitalismo. Nos tienen convencido, no hay otra forma, es el capitalismo, punto, no hay nada más. Y en ese sentido, pues también es un poco problemático. No se trata únicamente de vivir dentro del sistema, sino de sentir que no existe una fuera imaginable. Por eso afirma que el capitalismo se presenta como el único sistema político y económico viable hasta el punto de volver casi imposible imaginar una alternativa coherente. Esto lo menciona en, en su texto Mark Fisher. Ahí está el golpe más fuerte. El sistema no solo organiza el trabajo, el consumo o la educación, también organiza nuestra imaginación. Nos enseña a desear dentro de sus límites. Nos deja fantasear con vacaciones, compras, emprendimientos, que quisiéramos, comida, etcétera. Pero nos cuesta imaginar una vida donde el tiempo no esté completamente subordinado al rendimiento. Mm, la idea de hogar, la idea de amistad, siento que la idea de amistad logra a veces escapar, pero hasta pareciese que para compartir necesitamos consumo y también amistades que nos eleven o nos proyecten. Y eso pues también es problemático. Entonces el malestar aparece como si fuera una falla personal. No estamos cansados porque la vida esté organizada contra nosotros, sino porque no sabemos gestionar el tiempo. No estamos tristes porque se nos haya clausurado el futuro, sino porque nos falta actitud. No estamos agotados porque el trabajo lo haya invadido todo, sino porque debemos aprender a ser más positivos. Y bueno, el podcast ha tenido, o sobre todo esta temporada, en mente esa frase. Debemos aprender a ser más positivos. Y eso es algo que es un problema, como el exceso de positivismo, que a mi parecer debemos pensar constantemente porque nos lo han vendido ya a un punto tan extremo que sentirnos mal es algo de lo que nos sentimos culpables y pues es súper problemático. Eso es uno de los mecanismos más crueles de esta época. Nos han privatizado el sufrimiento. Esa es la tesis de Fisher. Fisher insiste en que la depresión, la ansiedad y el cansancio no pueden comprenderse solo como asuntos individuales.
porque también expresan condiciones sociales, económicas y políticas. Dicho de otro modo, nuestro malestar tiene historia. Hay una estructura y esa estructura tiene un horario laboral, tiene una deuda, tiene transporte, tiene precariedad, pantalla y miedo al futuro. Miedo al futuro. Y pantalla porque también estamos o nos comemos el cuento de unas redes sociales que nos muestran ciertas cosas donde uno ya no sabe qué es verdad y qué no lo es. Por eso la pregunta de este cierre y del cierre del capítulo no puede ser qué puedo hacer yo en privado para sentirme mejor, sino que la pregunta tendría que ser más incómoda, y es qué formas de vida, de deseo, de cuidado y de imaginación siguen sobreviviendo a pesar de este sistema. ¿Cómo romperlo? Estas las van a denominar como postcapitalistas, que no pueden ser ni buenas ni malas, ¿no? No porque seamos tibios en decir no buenas ni no malas, sino porque la idea del postcapitalismo es, bueno, ¿qué hay más allá? O sea, ¿cómo podemos romper este sistema? Aquí aparece otra pregunta importante de Fisher y es que no basta con criticar el capitalismo, también hay que preguntarse por qué seguimos deseando dentro de sus formas. El capitalismo no se sostiene solo porque nos obliga a trabajar, porque nos endeuda o porque administra nuestras horas. También se sostiene porque educa el deseo. Nos enseña qué significa tener éxito, qué tipo de vida parece valiosa, qué cuerpos merecen ser vistos, qué experiencias parecen importantes, qué imágenes debemos producir de nosotros mismos. Incluso cuando estamos cansados del sistema, muchas veces seguimos buscando sus recompensas, reconocimiento, visibilidad, consumo, ascenso, acumulación de experiencias y aprobación. Por eso Fisher habla del deseo postcapitalista, no como una fantasía lejana sobre un mundo perfecto después del capitalismo, sino como una pregunta mucho más cercana. ¿Cómo sería empezar a desear una vida que no esté completamente organizada por el rendimiento, la competencia y el mercado? Esta es una pregunta que es demasiado interesante porque organizamos nuestra vida en torno a esos principios. No sé, te puedes ir de casa y el hogar que armas lo vuelves a encasillar dentro de eso. Si te sientes mal, también te sientes mal porque pareciese que el rendimiento de la competencia y el mercado eh, y la posición en la que estemos pues nos hace sentir mal. Y hasta las amistades, nuestras relaciones amorosas, todo esto lo vamos a empezar como a medir de cierta manera en estos aspectos. ¿Por qué no amamos diferente? ¿Por qué establecemos unas fechas, unos años para celebrar? Caemos en ese consumo. La pareja tiene que ser alguien a la que se le da cosas y también esperas a cambio algo, etcétera, etcétera. Entonces, romper con esa lógica no hace parte solamente, quebranto el sistema. No, venga, ¿cómo puedo en medio de mis relaciones más próximas crear modelos postcapitalistas que nos permitan desear de otra manera? Esta pregunta incomoda porque nos obliga a mirar algo que no siempre queremos aceptar. El capitalismo no está solamente afuera, en las empresas, en los bancos, en los gobiernos, en el sistema mismo, ¿cierto? En todas estas plataformas, sino que también se ha metido en nuestros poros y en nuestras formas de descansar, en nuestras relaciones, en la manera como entendemos la libertad. Muchas veces creemos estar eligiendo libremente, pero elegimos dentro de un marco que ya nos enseñó que ciertas cosas valen y que otras no. Entonces, no sé, pasaba ahorita el Día de la Madre, entonces, si no le das ciertas cosas, pues no me quieres tanto. Es el esfuerzo. ¿Cómo podemos demostrar el cariño de otra manera? ¿Cierto? Ahí la crítica se vuelve más compleja. No basta con decir que odiamos los lunes o que odiamos el trabajo. La pregunta sería, ¿qué forma de vida hace que el lunes aparezca como una condena? ¿Qué idea de éxito nos obliga a entregar la semana entera a cambio de sobrevivir? ¿Qué tipo de deseo nos hace aceptar como normal una vida en la que el descanso siempre llega tarde y con culpa? Desear poscapitalistamente no significa simplemente querer otra vida en abstracto. Significa disputar las formas concretas en que aprendimos a querer,
Preguntarnos, por ejemplo, si la libertad puede reducirse a consumir, si el descanso solo vale cuando nos vuelve más productivos, si la educación debe formar competidores o personas capaces de pensar juntas, si el arte debe convertirse siempre en contenido, si el cuidado debe seguir siendo una carga invisible, si la felicidad puede seguir tratándose como una obligación individual. Acá un paréntesis, en clase hemos venido trabajando este tema, bueno, ya lo finalizamos, pero cuando hablamos del postcapitalismo, terminamos hablando del cuidado, prácticas del cuidado. Y pues esto se lo debo como a mi compañera en muchos sentidos y ella tiene una frase muy poderosa y es que eh, más o menos dice como que no hay economía sin trabajo del cuidado y no hay mujeres, eh, no hay mundo sin mujeres que lo sostengan. Y eso es muy importante porque el cuidado parece que es una práctica postcapitalista en el sentido de que tiene otro tipo de experiencias, pero que ha sido invisibilizado a un punto extremo donde el cuidado es algo nulo, no es importante. No sé, aprender sobre el cuidado es algo que a uno le vuela la cabeza porque como hombres tenemos que lograr modificar este punto. No sé, llegar a casa, entonces nuestras madres, compañeras, etcétera, están haciendo aseo, entonces yo le ayudé a hacer eso. No, no le ayudas, es que es también tu obligación. Pero eh, hemos como nos hemos guardado o nos hemos metido un chip, ¿sí? Este chip ahí que se denomina patriarcado, etcétera, que pues no nos deja visibilizar este tipo pues, de prácticas como algo muy relevante dentro de nuestra sociedad. Pero esto tampoco puede convertirse en una nueva versión de la autoayuda, ¿no? Con lo que iniciamos. No se trata de decir cambia tus deseos y cambiarás tu vida, sino que Fisher obviamente va en vía contraria. El deseo no se modifica únicamente con voluntad personal, porque está producido por condiciones materiales, horarios, salarios, deudas, instituciones, eh, algoritmos, discursos familiares, formas de educación y también las mismas expectativas de clase o, bueno, esta división de clases. Por eso desear de otra manera exige también construir condiciones colectivas donde otros deseos puedan aparecer. En ese punto, la resistencia no consiste solo en aguantar, resistir no es acostumbrarse al daño, tampoco es adornar la precariedad con palabras bonitas. Resistir, en este caso, tendría que ver con conservar y construir condiciones para que otros deseos sean posibles. Deseos menos atados a la competencia, menos obsesionados con la visibilidad, menos sometidos al mandato de producir una versión rentable de nosotros mismos. Y hace poco terminé un texto que es de un filósofo que se llama George D. Huberman, no sé si lo estoy pronunciando bien, y es súper poderoso que se llama La supervivencia de las luciérnagas. Entonces Dide Huberman retoma la imagen de Pasolini, quien veía la desaparición de las luciérnagas, estos animalitos que si ustedes se ponen a pensar, hace mucho uno no los ve. Mm, eh, Ir a observarlos, no sé si pueden sacar el tiempo, ir al campo o a un lugar que sea un poco más oscurito, etcétera, tiene que ser el campo, no se ven tan fácil. Y es bastante extraño, sobre todo en estos lugares. Y eso que yo vivo en Boyacá, ¿no? Entonces, Die Huberman, vuelvo y repito, retoma la imagen de Pasolini, quien veía la desaparición de las luciérnagas como una señal de la devastación producida por el capitalismo. La televisión, el consumo y una nueva forma de fascismo cultural es esa gran luz del poder lo ilumina todo. El fascismo es una idea que hay que pensar muy bien. En Colombia sería esta cara del fascismo que sería el uribismo o el paramilitarismo, ¿sí? Como que estas ideas que tenemos en la cabeza muy paracas. Entonces, esa gran luz del poder lo ilumina todo, pero no para que veamos mejor. Lo ilumina todo para homogeneizar la vida, borrar las diferencias, volver visibles los cuerpos solo como mercancía, espectáculo o vigilancia. La gran luz del capital no es claridad, es encandilamiento. Es decir, es como cuando pones un flash, pegas, tanta luz te ciega. Como cuando ves el sol y la imagen del mito de la caverna de Platón ahí está y es veo el sol, no puedo verlo tanto tiempo, quedo ciego. Aunque esta luz es la luz más
que se mencionaría como esta luz del fascismo. Nos hace creer, esa luz nos hace creer que solo existe lo visible, lo exitoso, lo rentable, lo publicado, lo movible. Bajo esa luz, todo lo que no produce parece inútil. Todo lo que no se muestra parece inexistente. Todo lo que no crece parece fracaso. Por eso la vida se vuelve una vitrina. Hay que mostrar que se viaja, que se trabaja, que se disfruta, que se mejora y que se supere, que se sonríe, que un montón de cosas ahí. Pero Dide Huberman dice algo decisivo. Las luciérnagas no han desaparecido del todo. Su supervivencia exige otra forma de mirar. No se ven bajo los reflectores del poder. No puedes ver luciérnagas o que iluminen a través de una luz intensa. Aparecen de manera intermitente, frágil, casi clandestina. No son una gran iluminación que promete salvarlo todo, sino pequeños resplandores que insisten en medio de la noche. Y esa imagen me parece fundamental para cerrar esta temporada. Las luciérnagas no son una solución mágica, no son la promesa de que todo saldrá bien, no son el símbolo de una felicidad sencilla ni de una paz interior comprada en cuotas. Las luciérnagas son supervivencias frágiles, pequeñas señales que siguen brillando en medio de una noche organizada por fuerzas enormes. No derrotan por sí solas al fascismo, ni al capitalismo, ni a la tristeza social de nuestra época, pero muestran que la oscuridad no está completamente clausurada. Una luciérnaga puede ser una conversación que no se vuelve contenido, una clase donde por un instante alguien logra pensar por fuera de la respuesta automática, y eso es algo privilegiado en estos tiempos. Como profes es tan difícil ver en el rostro de un estudiante que le explote la cabeza, como, wow, esta idea es increíble, es tan difícil. Entonces, una amistad que no se mide por utilidad, una canción que conserva la memoria de un territorio, una fotografía que no busca vender nada, sino mirar con justicia, una comunidad que se reúne sin pedirle permiso al algoritmo, un acto de cuidado que no se convierte en marca personal, un silencio que no sirve para producir más, sino para recuperar la atención. Nada de eso basta por sí solo, sería ingenuo decirlo. Esas pequeñas luces no reemplazan la transformación estructural, no nos eximen de pensar en la desigualdad, en el trabajo, en la tierra, en la explotación, en la educación, en el mercado, en la violencia y en las formas concretas de organización colectiva, pero tampoco son gestos insignificantes. Allí pueden sobrevivir formas de sensibilidad y de deseo que el sistema no administra por completo, no porque están puras o porque estén fuera del capitalismo, sino porque todavía permiten una interrupción, una instancia, una pregunta, todavía permiten decir, esto que vivimos no es todo lo posible, hay algo más, y ese algo más hay que imaginarlo, simplemente. Por eso, la cuestión no es celebrar las cosas pequeñas, como si ahí estuviera toda la resistencia. Esa fórmula puede ser cómoda cuando olvida las condiciones materiales de la vida, la cuestión es otra. Reconocer en ciertas prácticas cotidianas la posibilidad de conservar algo que el capitalismo necesita desgastar para seguir funcionando. La atención, la memoria, el vínculo, la imaginación, el deseo de una vida menos sometida al rendimiento. En ese punto, Fisher y Didi o Huberman pueden encontrarse. Fisher nos recuerda que el capitalismo clausura el futuro cuando hace que cualquier alternativa parezca imposible. Didi nos recuerda que, incluso bajo una luz dominante, puede haber supervivencias, pero esas supervivencias no deben confundirse con soluciones individuales. Son puntos de partida, restos, señales, pequeñas interrupciones desde las cuales todavía podríamos preguntarnos por otra forma de vida. Tal vez desear poscapitalistamente sea eso, no solo rechazar el capitalismo, sino empezar a desconfiar de los deseos que él fabricó en nosotros, no para purificarnos ni para sentirnos moralmente superiores, sino para abrir una pregunta política más difícil. ¿Qué tendríamos que transformar en el trabajo, en la educación, en el tiempo, en el cuidado, en el consumo, en la imaginación, en la forma en que amamos, en nuestras amistades, para que otra vida no solo parezca necesaria, sino también deseable? Aquí también vuelve Esquirol, pero hay que leerlo con cuidado. Cuando habla del amparo, del refugio, de la proximidad, no tendríamos que entenderlo como una invitación a retirarnos del mundo y encerrarnos en una calma privada, casi al estilo de Byung-Chul Han, esa vida contemplativa alejada de todo. El refugio no puede ser una burbuja para desentendernos de lo que ocurre afuera,
no puede ser un rincón tibio donde olvidamos la violencia del sistema. El refugio, si tiene algún sentido político, tendría que ser otra cosa. Un lugar donde recomponer la mirada, donde recuperar la sensibilidad, donde volver a escuchar el daño que el ruido del mundo intenta tapar. Un refugio no para adaptarnos mejor al capitalismo, sino para dejar que el capitalismo nos robe por completo la imaginación. Sino para no dejar que el capitalismo nos robe por completo la imaginación. Quizá eso ha intentado ser esta temporada de Intemperie. No una respuesta, es muy difícil, sino una interrupción, una pausa en medio de la gran luz, una sospecha frente al optimismo obligatorio, una crítica a esa espiritualidad que nos impide sonreír mientras el mundo se vuelve inhabitable, una defensa de la tristeza cuando la tristeza dice la verdad, una defensa del cansancio cuando el cansancio denuncia una vida organizada contra nosotros. Una defensa de la rutina cuando la rutina permite sostener lo que el mercado quiere volver desechable. No se trata de romantizar la derrota, tampoco de celebrar la precariedad, mucho menos de decir que basta con cambiar la mirada. Se trata más bien de recuperar la posibilidad de mirar juntos el mundo sin obedecer inmediatamente a sus mandatos, de volver a preguntarnos por qué estamos tan cansados, por qué nos cuesta tanto imaginar futuro, por qué la felicidad se volvió una obligación, por qué descansar parece culpa, por qué la vida cotidiana se convirtió en una carrera de exhibición permanente. Si esta temporada deja algo, quisiera que fuera una incomodidad, no una enseñanza cerrada, no una moraleja, no un consejo, una incomodidad. La incomodidad de saber que nuestro malestar no es solo nuestro. La incomodidad de sospechar de las frases que nos invitan a adaptarnos. La incomodidad de no confundir esperanza con optimismo. La incomodidad de buscar luciérnagas sin olvidar la violencia de la gran luz. Porque la esperanza, si todavía podemos usar esa palabra, no consiste en creer que todo va a mejorar por sí solo. Eso sería ingenuo. La esperanza tampoco es repetir que todo pasa por algo, ni confiar que el universo acomoda las cosas, ni pensar que basta con vibrar bonito para transformar la vida. La esperanza quizás es otra cosa. Es mantener abierta la posibilidad de una vida distinta cuando todo parece diseñado para clausurarla, eliminarla. Es negarse a aceptar que este mundo es el único mundo posible. Es cuidar ciertas luces, no porque ellas basten, sino porque sin ellas no habría deseo, ni memoria, ni imaginación para construir algo más. Las luciérnagas nos salvan el mundo, pero impiden que confundamos la gran luz del poder con la única luz posible. Y quizá por eso seguimos hablando, seguimos pensando, seguimos reuniéndonos alrededor de una palabra, de una canción, de una clase, de una conversación, de una memoria, de la amistad, del amor. No para refugiarnos del mundo como quien cierra la puerta y se desentiende de todo, sino para volver a salir con una sensibilidad menos domesticada. Bueno, gracias por escucharme en esta tercera temporada de Intemperie, Refugio de Enseñanzas. Es un proyecto pequeño, pero que es interesante sentarme a escribir, a pensar los temas y sobre todo pues exponer las visiones del mundo. Creo que algo que, que tiene que seguir vigente es poder expresar lo que uno cree y lo que uno piensa en un mundo donde todo está tan iluminado que parece que todo ya está dicho y no, hay que reflexionar, seguir intentando pensar. Y bueno, eso sería esta temporada. En Colombia estamos pasando por procesos de elección y pues acá también hay una idea y es siempre combatir estas ideas fascistas, machistas, misóginas, porque hay que enfrentarnos a esa gran luz como luciérnagas, mencionaría Huberman. Entonces, en esas estamos. Gracias.